El señor Daniel Ferro. Gracias por lo del señor. Le quiero comentar que aquí está llegando, va a quedarse un ratito por acá, un barrilete cultural. Qué buena idea. Lo vamos a atar un ratito nada más. Y de la cola del cometa han llegado las coordinadoras de este equipo de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y del CIDAC, que es de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que por aquí ya están sentadas a la mesa Silvia Viña, Soledad Muñeza, Nora Enríquez. Ellas son psicóloga social, docente especializada en letras y literatura infantil y trabajadora social. Así que les agradecemos mucho la presencia, bienvenidas aquí a Sintonía Educar. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que un gusto enorme. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, muy ordenadas y prolijas todas, gracias. Estamos como en la escuela, sí, por favor. Porque es el arranque. Muy bien. Y bueno, la verdad es que a partir del relato de la experiencia, de una de las experiencias del barrilete cultural, que es el taller de cuentos en pijama y camisón, o eso de leer cuentos a niñas y niños, a partir de charlarlo aquí con el equipo y de ver algunas fotos de la experiencia en la Escuela 10 de Tito Quinto, que por supuesto es la 10, permítanmelo decir. Bueno, pensamos que era muy interesante y enriquecedor que estuvieran por aquí, así que bueno, aquí estamos para conocer un poquito más de qué se trata este barrilete cultural, por dónde anda volando, qué anda llevando ahí atado de su cola. Así que nos quieren contar un poquito. Bueno, bárbaro. Y Barrilete Cultural empezó hace 9 años, empezó ahí a gestarse, primero en ideas y sin nombre. Un proyecto, en realidad, apuntando a niños y jóvenes, principalmente a jóvenes, en la idea de posicionar a los jóvenes como productores culturales, ¿no? De dejar, buscar hacer programas, nosotros lo pensamos como un programa de formación como promotores socioculturales dirigido a jóvenes, pero no pensando a la cultura como un lugar al que hay que hacer llegar a los jóvenes, sino al revés, empezar a pensar qué es lo que los jóvenes también producen dentro del campo de la cultura. Verlos como hacedores de cultura, no solamente como receptores, y no ver los espacios de formación de los adolescentes como un lugar más de contención en el sentido de contenerlos como corset, sino y pensando solamente que los jóvenes de los sectores populares, que es hacia donde apuntamos, tienen esta cuestión de la peligrosidad callejera, que estos son prejuicios fuertemente arraigados, sino al revés, pensarlos, y nos gusta que todo lo que hacemos en formación tenga también una propuesta de acción, de ir y acercarse a la comunidad para accionar, para ocupar ese lugar de actor cultural, ¿no? Y de protagonista cultural, que somos en verdad todos y todas, ¿no? ¿Y dónde funciona el barrilete cultural físicamente? ¿Tiene un espacio físico, una dinámica semanal? ¿Cómo funciona en su...? Y Barrilete quiso funcionar en el espacio del CIDAC, que es en Barracas. Ahí cerquita de la cancha Huracán. Perdón. ¿Qué es el CIDAC? ¿Por qué no explicas? Es verdad. El CIDAC es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria que tiene la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros somos de extensión, la cátedra, tanto la Cátedra Libre como el CIDAC, somos de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y entonces justamente tiene una sede en Barracas, que es el lugar donde empezamos a hacer trabajamos todos los equipos que tenemos trabajo territorial. Y entonces quisimos tratar de estar ahí, pero... Perdón, el CIDAC en definitiva justamente uno de los objetivos centrales es el trabajo territorial del que estás hablando ahora. Exactamente. Pasa por ahí centralmente esa actividad. Centralmente es esto, es decir, bueno, la extensión, discutido término de extensión de la universidad es parte de nuestra sociedad, somos de la comunidad, pero bueno,
también lo defendemos porque hubo toda una lucha para valorizar la extensión, ahí en el 18. Así que lo que queremos sí es trabajar y estar habitando los espacios territoriales, y a partir de allí nosotros también estar siempre presentes como una alternativa más que pueda buscar soluciones con la gente. Esta es la idea. Y con los jóvenes, en definitiva, lo que hicimos varios proyectos, Pinto el Stencil, Expresión Visual y Arte Urbano, y el taller Cuentacuentos, los adolescentes, les cuentan cuentos a las niñas, es el que tiene más trayectoria, hace muchos años que está. Y bueno, esto fue algo que de a poco fuimos especializándonos con Soledad, y ahí contá un poquito de ese proyecto. Bueno, así es como es Barrilete, ¿no? Vuela por todos lados. Teníamos dos compañeras, Gaby, que ahora está en Mar del Plata, y Debo, que no sé por dónde andar ahora, dos viajeras, que en un momento, cuando estábamos pensando esta promoción para esta formación de los jóvenes como promotores socioculturales, hay una organización en la Villa 2124 que se llama Temas. Y Temas trabaja lo que es la mediación de lectura. Entonces, ellas hicieron unos talleres en Temas de mediación de lectura. Bueno, nosotras estábamos haciendo esto del taller de Pinto el Stencil, y se nos ocurrió que otro taller destinado a jóvenes, a los adolescentes, podía ser el de contar cuentos y el de trabajar con la literatura infantil. ¿Por qué la literatura infantil, ¿no? Que me parece que es algo interesante. Creo que a veces se piensa que la literatura infantil es como un terreno neutro, como un terreno, digamos, apolítico, y me parece que la literatura infantil es tal vez más política que la literatura para adultos, porque allí es donde aparece una representación sobre la infancia, digamos, y donde se piensa la infancia en relación con el poder. Digo, esta idea siempre de pensar a las niñas abajo, a los adultos arriba, las mujeres abajo, los hombres arriba, ¿no? Entonces, esta cuestión me parece interesante. Con esta literatura infantil hicimos varios recorridos con Soledad, trabajamos con los adolescentes, pues Soledad y yo también estuvimos trabajando con una organización, yo no fui, y con Paloma Suárez, y estuvimos haciendo también, primero empezamos como cuentacuentos y después terminaron escribiendo con mujeres privadas de libertad. Hicimos unos talleres en la unidad 31 de Seiza, y ahí yo creo que ahí nos enamoramos definitivamente de la literatura infantil. Nos metimos, creo que como no nos habíamos metido antes, de lleno de cabeza a leer literatura infantil. Por lo que decís, en relación a este trabajo, este taller en este contexto de encierro, en la unidad 31 de Seiza, vale decir también que ustedes recibieron una distinción, un premio, que más allá de la distinción que significa ya poder hacer el taller, ¿no? Debe ser la mayor distinción, pero también recibieron un premio, creo que el año pasado. ¿Quieren contar un poquito? Sí, el año pasado tuvimos el premio Viva Lectura, que da la Fundación Santillana y el Ministerio de Educación, bueno, y no sé, etcétera, y en Sociedad, en lo que tiene que ver con Sociedad, sacamos el primer premio, que en realidad no solamente es una distinción que realmente nos puso muy, muy contentas, pero sino también, aparte de llevarle esto a las chicas que estaban en la cárcel, sino también que nos permitió seguir unos meses más, porque lo que pasa con todo el trabajo, que esto también creo que hace a la cultura, hacia la educación, que muchas veces cuando querés trabajar en cultura y en educación, justamente lo que se hace es, si trabajás con gente pobre, vas a ser pobre y no se te va a pagar mucho, que digamos. En general no hay recursos para este tipo de proyectos, y entonces el premio un poco nos sirvió para poder seguir sosteniéndolo unos cuantos meses más, si bien en realidad hubiéramos seguido sin dinero, pero bueno.
Habría que leer a Horacio Cárdenas en uno de sus textos, plagiando al gran maestro Luis Iglesias en Diario de Ruta, en su libro El de Horacio, cuando habla de pobreza simbólica, pobreza material, ¿no? Para ver cuán pobres son los pobres. Exactamente. Y quería preguntarle a Nora, porque si no nos queda ahí al costadito, le huye al micrófono, que nos cuente un poquito cuál es su mirada a la experiencia, ¿no es cierto? Y después volvemos con Silvia. Sí, a ver, la experiencia mía en acercarme al grupo es a través del PCT, que es una práctica territorial. La cátedra, un poquito, PCT, por favor. La cátedra de Derechos Humanos, de Filosofía, en extensión universitaria, tienen el acceso de que tanto alumnos que pertenecen a la propia facultad como de otras facultades y profesionales de otras facultades nos podamos anotar en diferentes cursos que da, digamos, el centro, la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de Filosofía y Letras, ¿sí? Yo hice con ellos el seminario sobre infancia, derechos humanos y control social. Y luego, al año siguiente, hicimos el de abordaje en el territorio. Entonces, tengo una práctica, digamos, se trabajó esto que planteaba, digamos, Silvia, con los jóvenes de la escuela, en conformarlos como promotores culturales. Así que, sí. Son súper respetuosas las chicas. No, estaba pensando en el uso de la palabra. Bueno, y después surgió que después de la cárcel surgió la idea de trabajar con adultos mayores. Justamente salió a decir, hay cursos UPAMI. Qué bueno, porque nosotras todo nos entusiasma. Es un problema ese, porque aparece una idea y ¡ups! El barrilete. Ajá. Ahora en un ratito vamos a hablar de los adultos mayores que ya están por ahí pidiendo pista y pidiendo cancha, quieren salir así ya al verde césped de Sintonía Educar. Pero, ¿y Barrilete Cultural? ¿El nombre cómo fue? ¿Qué pasó? Salió del mismo grupo, porque el primer Barrilete Cultural fue un programa un UBANEX se llama, que es un proyecto que presentamos y que que la UBA lo tomó. Entonces, allí hubo una convocatoria y vinieron todas y todos los estudiantes, se anotaron, era un grupo muy grande y realmente salió de ellos. Y Barrilete es como que tenía una doble acepción. Por ahí tiene más, ya sabemos que los términos tienen muchas acepciones, tantos sentidos como quien lo oye. Y Barrilete, un poco nosotros habíamos trabajado también con Soledad, con jóvenes privados de libertad anteriormente, y cuando salimos a territorio queríamos trabajar con aquellos jóvenes un poco barrilete, un poco los barriletes, viste que le dicen, son re barrilete, es un barrilete, y quisimos dirigirnos hacia los jóvenes así, y también nos gustaba la otra figura de tomar vuelo. Ahí viene el nombre barrilete. Bueno, hablando de tomar vuelo y de este barrilete que me hace pensar y sentir y soñar en ese barrilete cósmico, nos vamos a ir a un tema musical como medio un bailecito. Sí, que tiene que ver con los cuentos. Ahí va, entonces. Tiene que ver con los cuentos y se trata de un conjunto musical para niños que se llama Canticuénticos y se llama el tema Bailecito del Viento. Seguimos barrileteando con Nedi Godoy, que es docente también. Se podría decir con mandato vencido, pero que se extiende, ¿no? Y estamos también con el compañero Carlos Moiragui, que le cuento, Elena y Nelín, compañeras, y a todos aquí, que tiene un montón de títulos, un montón. Si los nombramos no nos alcanza el programa, pero yo quisiera destacar que es abuelo, que es padre de un docente, y creo que, si no me equivoco, suegro de una docente, y alguna vez algo así como psicólogo social parece que fue. Así que Nedi y Carlos, gracias por estar aquí, participantes del taller Cuentos en Pijama y Camisón, o eso de leer cuentos a niños y niñas, en el marco de UPAMI, que ahora nos va a contar tal vez Nora qué es esto de UPAMI, ustedes mismos, y bueno, bienvenidos. Daniel, hay algo que no comentaste, yo tampoco te lo comenté a vos, pero yo era el que le ponía la gilet a la cola de los barriletes. Eso de chico, entonces
de ahí este devenir, ¿no? Qué chico malo. Y hablando de profesión, ya que estamos, cuando Silvia me preguntó qué profesión, dije docente. Me asusté mucho porque no soy docente. Fui en algún momento, ahora soy una persona que disfruta del jubileo. Bien, mira, qué bien. Me parece que eso es lo que me llevó a conectarme con Cuentos en Pijama y Camisón. Qué bueno, bienvenidos. Y Ned y Carlos están de alguna manera representando al grupo de compañeras y compañeros que han participado de este taller, que se han capacitado en literatura infantil y mediación de la lectura, y qué bueno que como práctica final de este taller realizan un evento de lectura con niñes. Así que no sé, Nora, si nos contás un poquito. Sí, digamos, cuando surgió esta idea de a través de UPAMI, digamos, es una combinación, es una coordinación, un acuerdo entre la Universidad de Buenos Aires y PAMI, con la posibilidad de que otras personas que no son afiliados de PAMI también participen, no es excluyente, digamos. Y bueno, este año cuando me propusieron de participar, inmediatamente dije que sí, porque me parecía que era una oportunidad importantísima de que también, digamos, los adultos mayores salgan también de ciertos estereotipos que se entienden, se conforman socialmente, y que ellos mismos también pueden ser promotores culturales. Entonces, bueno, inmediatamente, digamos, empezamos a trabajar en este proceso. Para nosotros tanto para Silvia como para Sol, que venían, digamos, trabajando desde hace mucho tiempo con niños, era también una primera experiencia. Y para mí, que, digamos, pasé de ser, de alguna manera, alumna a ser, digamos, coordinadora de un grupo, también fue también una primera experiencia. No solamente, digamos, creció el grupo de los adultos que participaron, sino nosotras también como equipo, digamos, de trabajo. ¿Y la propuesta concreta del taller en qué consistiría? ¿O en qué consiste, mejor dicho? Bueno, tiene como diferentes etapas. Digamos, en la primera etapa es una apertura hacia el juego, entendido el juego como la posibilidad de también salir de este estereotipo de que los juegos solamente son para los niños, que los adultos también pueden jugar. A jugar en el sentido no desde una posición histórica, sino entender al juego como la posibilidad de conocerse de otra manera, porque en realidad la grupalidad se mantiene en el tiempo a través de otros aspectos que no son específicos de los objetivos o académicos o de la actividad propiamente dicha, sino de lo que hace que se produzcan identificaciones entre los integrantes, que hace que eso digamos, la grupalidad se mantenga en el tiempo y que los objetivos reales también se puedan concretar. Así que esto como que... Y después, bueno, todo el trabajo que se hizo sobre la literatura, un poco lo que mencionaba también Sole, de que también desmistificar y la importancia de la literatura, en el sentido de que muchas veces se tiene ciertos temores de que hay ciertos temas que los niños no pueden, digamos, acercarse, tema de la muerte o de ciertos terrores o de ciertos miedos que uno tiene en la vida, digamos, y que a veces no sabemos cómo abordarlos, y a veces la misma literatura ayuda a que eso el niño, la niña los pueda atravesar. Así que bueno, trabajamos. Y vamos por aquí con este compañero que tengo acá a mi lado. ¿Cómo llegas, Carlos, al taller? ¿En pijama, en camisón? ¿Cómo fue tu llegada? Duermo desnudo, pero no podía concurrir. Hace varios años que llego porque un poco, bueno,
viejo, jubilado, también futbolista, pero tengo un poco más de tiempo libre y combiné algún horario y bueno, es una actividad que me interesa. Quizás a partir de que mis nietos los empiezo a tener, el tema de los cuentos me atrae. Nunca conté un cuento yo, nunca leí un cuento a los nietos, pero sí me interesa inventar historias y joder con los chicos, con mis nietos, así, con los pibes, y eso es lo que me atraía. También cierta dificultad para leer y que me entiendan, porque leo de corrido y para mí. Entonces acá era encuadrar, y también uno ha visto gente que narra muy bien, le da otro sentido a la lectura. Y esto es lo que me acerca, la posibilidad de jugar, de aprender. Y bueno, fue grandioso. Bueno, ahora quiero pasarle el micrófono a mi compañera, vamos, porque después viene la parte de las críticas, pero que es la más interesante. ¿Qué fue lo grandioso para vos? ¿Cuál es la emoción que te produjo poder cambiar el modo de lectura para narrarle a otras personas? ¿Qué es lo que sentiste? Me sentí que yo hablando, quizás intercambiando con otros chicos, sobre todo más cercanos, me comunicaba bastante fluidamente quizás con ellos. Ajá. Jugando, tocándonos. En cambio, si tenía que leer, me costaba muchísimo. Bien. Y me cuesta también, pero bueno, vamos a seguir aprendiendo. Bien. Y esto es lo que más que nada, también había cierta desprecio, vamos a decir, de que los cuentos infantiles eran aburridos, claro, o eran muy dirigidos. Y Neddy, ¿vos también sentiste algo parecido a esto, de que los cuentos infantiles eran muy aburridos? ¿Tenías la misma impresión? En realidad exactamente lo contrario. Yo disfruto el cuento desde que fui niña. Ajá. Y hoy en algún momento hablábamos con Carlos acerca de nuestras experiencias infantiles, que ya las hemos trabajado en el taller, y la mía fue al revés. Yo vivía en el campo y allí en una escuela donde el maestro me tenía en UPA y me contaba cuentos, y yo jugaba con los libros, los pocos libros que teníamos en la biblioteca. Uh-huh. Así que en realidad creo que el cuento lo traigo desde muy pequeña, pero más allá de eso, en mi historia fui docente, y cuando me jubilo, en verdad siento que este es un tiempo de jubileo. ¿Por qué? Porque dije, quiero jugar y quiero aprender y seguir aprendiendo de la manera en que siempre me gustó como docente y como persona en algún tiempo. Y llegando a ver los talleres en filosofía, leo pijama y camisón. Yo había hecho otros, en verdad, en otros talleres hace 11 años que estoy jubilada y los disfruto. ¿En filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras o en otros lugares? No, en otros lugares dentro de UPAMI u otros. Pero incluso hice alguno en el Centro Cultural Rojas de cuentos, pero siempre, ¿qué pasa con la literatura infantil? Siempre, o cualquier literatura que uno se acerca, busca al autor, si la etapa evolutiva, y estas cosas me son un poco tediosas, me fueron siempre. Cuando veo este título dije, no, este debe ser diferente. Leo los objetivos y dije, espero que sea de verdad. Espero que sea de verdad. Y cuando comienzo, les aseguro que fue emocionante. ¿Por qué emocionante? Porque sentí que los vivía, y los vivía tal cual los objetivos estaban presentados. Esto de que un cuento no es una teoría que hay que mirarla. Los niños necesitan el vínculo. Y desde allí descubrí que solamente si yo amo el cuento, como me pareció que tenía que haber sido siempre, encontré un espacio donde era así. El cuento lo tenía que sentir, pero lo tenía que sentir también jugando. Y ahí armamos un grupo, y como decían nuestras coordinadoras,
todos formamos parte de un quehacer, buscando el cuento primero para nosotros, que lo amemos, que lo construyamos adentro de nosotros para poder después llevarlo de la manera en que nos parezca. Y no estoy hablando del cuento narrado, sino del cuento con un libro, en donde ese libro, si nosotros lo tomamos con amor, el chico seguramente va a estar conectado desde ese lugar con el cuento y por supuesto con la literatura infantil, con el libro que está mirando en ese momento. Sabes que mientras que te escuchaba, pensaba en un texto de Carlos Escliar, Pedagogía de las Diferencias, que habla del saber vinculado al sabor, ¿no? Tomando también algunos filósofos. Y pensaba entonces, y ayer lo hablábamos en la escuela, en un acto de la escuela como una mesa a la que estamos todos invitados a sentarnos y saborear el saber, ¿no? Y se me dio la imagen de esa mesa de libros que ustedes en la escuela le propusieron a los niños y a las niñas para que puedan explorar y después contactarse ahí de manera más personal, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa experiencia de encontrarse con las niñas? Porque yo tengo la imagen, tengo el privilegio de haber sido partícipe, pero de alguna manera habría que ponerlo en palabras, que no debe ser fácil seguramente. Yo tengo acá, creo que les quiero ser honesta, nosotros, Carlos y yo, no estamos hablando por nosotros solos en este momento, pero también estamos representando a un grupo hermosísimo de compañeras y ellas también dejaron sus impresiones y en algún lugar yo traté de sintetizarlas, hice un texto y en eso se está incluido esa experiencia maravillosa que tuvimos en la Escuela 10, Daniel, donde nos recibiste, pero es impresionante cómo nuestras compañeras y compañeros se han expresado de la gratificación que sintieron cuando encontraron no solamente las palabras de un director y la presencia de las autoridades, de la bibliotecaria, de las maestras que estaban allí, para recibir lo que nosotros llevábamos humildemente. ¿Por qué no nos lees lo que escribiste? Bien. Hay algunas partes que seguramente tienen que ver con todo el taller. Nuestras compañeras estaban diciendo que sintieron el taller como mágico, porque los trasladó a ese mundo, pero fue traer la infancia de cuentos y juegos. Y transitar el curso, dice, fue como una zambullida a esa infancia, dicen algunas de ellas, que les permitió ser abuelos universales. Y ese proceso de recordar nuestras experiencias sirvió para observarlas y usarlas en las orientaciones al elaborar un taller que después llevamos a la Escuela 10. Bueno, yo creo que estos son algunos ejemplos de los que podríamos seguir escuchándote, ¿no, Nedi? Pero bueno, los tiempos se te van terminando y tenemos otras temáticas también acá para desarrollar. Me parece maravillosa la experiencia que han traído acá. Les cuento que desde Sintonía nosotros recibimos los boletines de la Facultad de Filosofía y Letras y que siempre que aparecen estas posibilidades de cursos de extensión para UPAMI específicamente, las publicamos, así que pueden acceder a ellas a través de la página de Sintonía y también a la página de la Facultad de Filosofía. Silvia. Bueno, que algo que quiero destacar, que además del grupo fue muy interesante y muy interesado, por supuesto, es que ahora ellos en un momento dijeron, pero nosotros queremos más y a partir de la práctica, y que esto creo que también los agrupó mucho, y entonces dijimos, bueno, sigan haciendo más. Nosotros acompañaremos en lo que sea. Y se están agrupando y están trabajando ellos y ellas, él y ellas, para lograr un grupo, ellos conformando su propio grupo para seguir haciendo cuentacuentos. Bueno, entonces con estos barrileteadores sin gilet les agradecemos mucho y les ofrecemos la verdad que el espacio de Sintonía y nos alegramos mucho que pueda tener esta continuidad del barrilete. Y